Hola queridos seres del saber histórico, soy Divi y en el día de hoy, en este primer video para el canal, hablaremos de un tema que podría causar cierta confusión para las personas, la memoria. Este tema podría generar algunas dudas y preguntas como ¿cuál es la diferencia entre memoria e historia? ¿Cómo se relaciona la historia con la memoria? ¿O cuál es el propósito de la memoria? Con este video espero que tengan claro de una vez por todas este tema de la memoria y que quede claro este concepto. Así que comencemos por aquí. La memoria hace referencia a recuerdos individuales sobre el pasado y representaciones colectivas de carácter material a través del recuerdo. Al final, la memoria se trata de esto, un recuerdo del pasado cercano que tienen las personas y los grupos humanos, o sea, las colectividades. Hoy en día construimos memoria a través de los museos, de los monumentos o del turismo a los lugares históricos. Esta memoria ocupa un lugar cada vez más importante en nuestras sociedades y en nuestras vidas. La memoria es una representación colectiva o individual que se hace sobre el pasado, el cual es seleccionado cuidadosamente y pasado por filtros que lo reelaboran de acuerdo a la moral del presente y la necesidad del grupo que la elabore, quienes reconstruyen el pasado seleccionando cuidadosamente los valores o elementos que les interesa resaltar de él. Tenemos monumentos a grupos, colectividades, monumentos que representan ideas, monumentos de personajes históricos e incluso monumentos que son destruidos. Monumentos que aunque en un pasado fueron importantes, pertenecen a momentos de este pasado que muchas personas quieren olvidar. Todos estos monumentos evocan a recuerdos de un pasado que se quiere o no recordar. Enzo Traverso, en Historia Reciente, plantea que el problema de la memoria es que está sujeta a subjetividades de la persona que la construye. Ello la hace un recuerdo personal o grupal que si bien puede ser útil para la historia, ella debe distanciarse de la memoria si no quiere terminar siendo una defensa de ésta. El historiador no puede ser un abogado de la memoria. Nuestro oficio no requiere que se tome distancia de los acontecimientos, a pesar de la dificultad que esto le pudiera llegar a suponer, ya que el historiador no es un sujeto por encima de la sociedad o fuera de ella, pero que debe aislarse por un momento de su presente para estudiar el pasado. Esto a mí como historiadora me pasa bastante, pues yo al estudiar historia reciente, más o menos de los años 50, tengo cierta dificultad, ya que cuando tú estudias una época de la que aún quedan personas vivas, existe la dificultad de tratar con la memoria de estas personas o de estos grupos que aún quedan vivos, incluso grupos políticos. Esto Traverso nos lo explica en la figura del testigo, quien es el sobreviviente de ese pasado. Él nos dice que vivimos en una era en la que el testigo es una figura sobresaliente y que está puesta en un pedestal, pues es preciso mantener su recuerdo. Esto hace que se exalte mucho su memoria e incluso se puedan quitar otras memorias que pueden acabar por perderse. Al final, no todas las memorias son iguales. Hay memorias fuertes que son protegidas incluso de manera institucional por los estados, a las que podríamos llamar memorias oficiales, y memorias débiles que son subterráneas y están ocultas de la luz pública, ya que al final la memoria tiene que ver con una experiencia subjetiva de los individuos y de las comunidades, y no todas las experiencias vividas son las mismas. Por ello es importante que la historia tome distancia de la memoria. Ahora bien, es importante entender cuál es la relación entre la historia y la memoria, pues en principio son cosas diferentes, aunque no radicalmente opuestas. Precisamente es lo que tienen en común de donde viene la confusión de algunas personas. Y es que las dos tienen como su material fundamental el pasado. La memoria, en tanto recuerdo, hace una reconstrucción de este, al igual que la historia que también hace una reconstrucción del pasado, y por ello son dos cosas que comúnmente se asocian. Traverso nos dice que incluso la historia deriva de la memoria, como si la memoria fuera una especie de madre, pero que se emancipa de ella, e incluso la hace su objeto de estudio.
Cuando se habla de historia contemporánea, por ejemplo, es importante consultar a los testigos que vieron esos acontecimientos, pues también son fuentes para la historia. Esto no quiere decir que la historia y la memoria tengan una relación jerárquica. Es muy importante entenderlo. No es que la historia sea más importante ni más relevante que la memoria, ni que sea superior a esta. Simplemente son dos cosas distintas. Ahora bien, otra cosa que tienen en común es que ambas están construidas desde el presente. Especialmente la memoria está constantemente mediada por este. Como dije antes, incluye las subjetividades de las personas. Esto implica que no es universal y no es atemporal. O sea, que no es igual para todos y está sujeta a cambios, debido a que las personas también cambian y el nuevo conocimiento que obtiene una persona puede hacer cambiar su recuerdo de determinado evento o acontecimiento. No me gustaría dar el ejemplo que de otra verso en el texto, pues tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y esos temas a veces me da miedo tocarlos en YouTube. Así que la explicaré con algo que sea más cercano y con lo que pueda identificarse más fácilmente. Pensemos en un momento en cómo éramos cuando teníamos 15 años o cuando teníamos 10. A muchos de nosotros recordar la época de cuando teníamos 15 o 10 años nos causará un rechazo terrible, pues muchas veces rechazamos elementos de este pasado que hoy en día nos avergüenzan o nos dan cringe. Así también los testigos cambian constantemente su relato sobre el pasado según los conocimientos nuevos que adquirieron en el presente. Y no es porque cambie su recuerdo, es porque cambia su perspectiva respecto a este recuerdo. Al final, el problema con la memoria es que es autorreferencial y casi nunca es autocrítica. No ponemos en duda nuestros recuerdos de algo, ni los sentimientos que un recuerdo nos pueda llegar a evocar. Por supuesto que la historia viene de la memoria y claro que se hace necesaria. Hay muchas cosas que un testigo puede decir que el historiador no, pero el testigo siempre va a hablar desde la subjetividad de sus recuerdos. La memoria se construye según el presente. Es una visión del pasado mediada por el presente y el presente engendra al futuro y al pasado según sus necesidades. Por otra parte, también se podría argumentar que la historia está anclada en el presente, pero quien dijera eso estaría un poco equivocado, pues aunque escribimos historia desde el presente y para el presente, nuestro oficio nos obliga a tomar distancia, de alguna forma a trabajar en un tiempo distinto. La memoria trabaja de alguna forma en un tiempo comprimido, un tiempo en el que se niega a olvidar o alejarse del pasado. Y mientras no supere ese pasado, será imposible trabajar en una historia. Es por ello que la historia debe separarse de su tiempo, debe separarse del presente y echar una mirada sobre el pasado trasladándose a él. Como historiadores debemos volver y reconstruirlo. Tal vez no tal cual como sucedió, pues no somos una máquina de hacer fotografía del pasado. Muchas veces tenemos que problematizar e incluso crear un relato a partir de este pasado, pero siempre manteniendo distancia con el presente un poco en el que vivimos y una distancia con el pasado que estudiamos. Traverso dice como un exiliado que se puede adherir al país receptor, pero que mantiene distancia con él. Creo que en este punto ya es claro qué es memoria y cuál es el problema que ella trae. Eso sí, su subjetividad no es el único problema. Por supuesto también está su uso político y el favorecimiento de unas memorias sobre otras, lo que puede llevar a su instrumentalización. Pero en este video quise abordar más problemas inherentes a la memoria por sí misma, pues estos otros problemas de su uso político pueden dar incluso para un video completo aparte en el que podemos encontrar muchos ejemplos de cómo la memoria se instrumentaliza. Problemas a los que muchas veces la historia debe enfrentarse y por esto, para que ella exista, debe separarse de la memoria para abordar con la mayor objetividad posible el tiempo que uno como historiador está estudiando. El oficio de historiador es en general complejo
y requiere de un alejamiento del pasado. Alejamiento que no hace la memoria, pues ella está inmersa en él. Se encuentra anclada a un pasado que ella va construyendo con su recuerdo de este. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, les invito a regalarme un like y suscribirse al canal. Estaré trayendo videos nuevos sobre ciencias políticas y humanidades cada que mis estudios me den tiempo para hacerlo. Y sin más, gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Bye.